De acuerdo al tabloide británico The Times, la Federación Rusa ya habría decidido la invasión de Moldavia, la cual se produciría dentro de este mes. Esto según las completamente imparciales, objetivas e incapaces de difundir información falsa fuentes de inteligencia británicas e ucranianas. A ver, siempre hay gente que no capta la ironía, así como hay gente que no puede distinguir la ficción de la realidad. Siempre va a haber alguien que crea que digo en serio que las fuentes británicas y ucranianas son imparciales. No hay problema con eso, pero remarquemos lo increíble de la asociación que se ha hecho entre medios occidentales, y por ellos me refiero a Europa Occidental y Estados Unidos y servicios de inteligencia. Prácticamente todas sus noticias sobre el conflicto de Ucrania son de servicios que por esencia son secretos. Aún así, la información de la inteligencia occidental no se puede dejar pasar así como así. Le acertaron a la invasión de Ucrania, aunque parecía ilógica. El otro punto es el propagandístico. Vean la BBC, The Economist, The New York Times, etcétera, 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 etcétera. Ninguno cubre las protestas que se dan no por la guerra, sino por la inflación, la estanflación, la carestía de productos en Sri Lanka, en Brasil, etcétera, que se está produciendo a nivel mundial. Cobertura hay, pero es escasa en comparación al literal esfuerzo bélico que están realizando. Hechas estas dos quejas, pasemos a la información en seco. ¿A cuál sería la racionalidad de un ataque ruso a básicamente qué es Moldavia y qué consecuencias podría tener un ataque a Moldavia para nosotros? Esa es una gran diferencia entre este conflicto y el de Afganistán. Lo de Afganistán era por convicciones valóricas. Esto es al revés. Este es un conflicto que nos compete porque nos está y nos va a afectar cada vez más directamente. Antes partamos hablando del medio. The Times es un diario británico que hoy quizá no tiene la misma relevancia que la BBC o el Financial Times, etc. Pero que tiene historia. Para que se hagan una idea, el Times escribía editoriales contra la Revolución Francesa en la época en que la Revolución Francesa se estaba produciendo. Tiene una columna muy famosa opinando sobre la toma de la Bastilla, por ejemplo. Pero cuando se produjo la toma de la Bastilla. Pues bien, vamos al artículo. Fuentes, como ya dije, las inteligencias británica y ucraniana. Cito textual una parte. Los líderes rusos han diseñado un plan elaborado para invadir Moldavia pronto, lo cual podría llevar a crear un segundo Donbass en la región. Corrección mía, Transnistria era Donbass antes de que Donbass fuera Donbass. Ya con la primera mención demuestran lo ignorantes que pueden llegar a ser. Prosigamos. Alude a una serie de indicadores que apuntarían a un ataque en el futuro cercano a Moldavia, como el hecho de que el ejército moldavo tiene apenas 3.250 efectivos. En Transnistria hay cerca de 1.500 efectivos rusos. Esto relatado por fuentes de inteligencia ucranianas. Tienen que ser los ucranianos los que le digan cuántos efectivos tiene el ejército moldavo, no los moldavos ni el ejército moldavo, saquen sus conclusiones. Además ha sido reportada, estoy leyendo textual, gente, actividad en el aeropuerto de Tiraspol, la capital de la no reconocida internacionalmente República de Transnistria, que aglutina a los rusoparlantes moldavos, que podría sugerir el traslado de aviones de guerra desde Rusia a Moldavia, hecho que podría verse complicado porque el ejército ucraniano que se interpone entre ambos países podría impedirlo, y que el mismo Times recalca la contradicción entre ambos servicios de inteligencia que le están informando. Uno dice que los rusos sí serían capaces de llevar los aviones, el otro que no, que los ucranianos tienen la fuerza para impedirlo. Al mismo tiempo, protestas e incidentes se están produciendo en la capital moldava, Chisinau, y eso es porque saben que tienen una altísima posibilidad de ser los próximos. Rusia atacaría, según el Times, Moldavia cerca del 9 de mayo, el día de la victoria para los rusos. Previo o en medio del anuncio, Putin reconocería oficialmente a Transnistria como república soberana.
la última de las repúblicas prorrusas instaladas en ex países soviéticos que le queda por reconocer. En términos prácticos, una invasión a Moldavia sería instrumental a la meta rusa de conquistar por completo el sur y el este de Ucrania, ya que está a tiro de cañón de Odesa, la última gran ciudad que les queda del sur de Ucrania que les queda por conquistar y que no podría evidentemente resistir un ataque por dos frentes. Además, desviaría tropas ucranianas desde otros frentes hacia el sur, desestabilizaría un gobierno moldavo al que Rusia considera pro-europeo e intimidaría aún más a Occidente, ya que a partir de Moldavia comienzan los Balcanes y eso es como abrir una caja de Pandora. A partir de ese punto, cualquier cosa en los Balcanes puede ocurrir. Pero fue un diario de Transnistria el que comenzó el ruido ayer con una editorial en la que directamente pedía la intervención de Rusia ante los incidentes ocurridos en el pequeño territorio durante las últimas 2 semanas y que los moldavos acusan de que se trató de ataques de bandera falsa. A lo que se referían los transnistrios es a una serie de explosiones en las que no hubo muertos ni heridos que se produjeron en la Agencia de Seguridad Nacional rusa que opera en la República Separatista y en las oficinas de la principal estación de radio y televisión de la misma. De acuerdo a los rusos, los atentados provinieron no de los moldavos, sino de los ucranianos. Y sin embargo es evidente que la razón detrás es una excusa para invadir Moldavia, que a diferencia de Ucrania llevó una historia de más de 20 años desde el fin de la guerra civil, justamente entre moldavos y transnistrios en 1994, intentando apaciguar a los rusos, política que a todas luces resultó inútil. Una invasión parece inminente y en Occidente no le importa a nadie. Nadie va a salir con un I stand with Moldova. De hecho, los mercados hoy no reaccionaron ante las noticias de Transnistria, no saben ni dónde queda. Bueno, no le importa a nadie salvo a un país. Porque sucede que los moldavos son étnicamente rumanos. El país era la antigua región rumana de Besarabia, a la que en 1940 se le anexaron unas partes de Ucrania que hoy se conocen como Transnistria, y que bajo la Unión Soviética pasó a llamarse la República Socialista Soviética de Moldavia. El idioma moldavo no es más que el rumano escrito en cirílico. Como dato curioso, fue el único país latino que integró la URSS. Por muchas razones, los intentos de reunificar Moldavia con Rumania, que fue arrebatada a Rumania en 1940 por Stalin, han fracasado. Ni a rumanos ni a rusos por motivos estratégicos les convino mucho la unificación. Pero puede ser que Europa entera permanezca indiferente frente a una invasión de Moldavia, pero es muy difícil que el pueblo rumano lo haga. Y acá entramos en los Balcanes. No es casualidad que el gobierno húngaro de Viktor Orbán sea uno de los mayores aliados de Rusia en estos momentos. Se sabe que Hungría, que no queda en los Balcanes, pero da lo mismo, y Rumania han sido enemigos históricos. Si Rumania hace cualquier tipo de irredentismo sobre Moldavia, Hungría podría buscar hacerlo sobre Transilvania en Rumania o sobre Voivodina en Serbia. Y Serbia, por su parte, podría agitar aún más las tensiones que se viven en Bosnia y Herzegovina, en donde es conocida la intención de la República Srpska de separarse de la federación formada en los acuerdos de Dayton en 1995. Y ese es el principal peligro de una invasión a Moldavia. Que una guerra pase a los Balcanes, la zona más volátil de Europa, es un riesgo a tener seriamente en cuenta. Y ya no sería Rusia quien la haría, podría ser la propia OTAN destruyéndose por dentro. Ahora se ve la lógica de un ataque a Moldavia. Adjunto tanto la nota de The Times como una nota de un medio propagandístico ucraniano metiendo más carbón a propósito de la nota de The Times. Espero hacer pronto un video sobre la represión en Ucrania hacia la población prorrusa que existe, que ha sido censurada, que ha sido ejecutada, pero que pese a todos los esfuerzos de la prensa occidental por suprimirla, no ha conseguido ser borrada del mapa. Solo para concluir, ¿qué es Moldavia y qué es Transnistria y toda esa historia? En este momento le está apareciendo en pantalla un botón de suscripción y un botón
con un video donde explico la historia que hice hace unos meses atrás de Moldavia, Rumania y Transnistria. Ahí va a quedar más claro ese tema. Explicarlo de nuevo sería un poco redundante. El video está ahí para que puedan verlo. Y fue hecho antes de que ocurriera todo este tema de Rusia y Ucrania. Muy buenas noches.